ver si le refrescamos un poquito la memoria. Decíamos que la palabra Pentecostés, hermano, tiene que ver con los límites. Recuerde que una de las medidas que el Señor le daba a el arca que Noé construye eran 50 codos de anchura. Cuando el Señor le habla al profeta Ezequiel de el templo, hermano, le dice que el atrio mediría 50 codos de ancho. Entonces decíamos que la anchura tiene que ver con los límites. Entonces decíamos que los límites, hermano, en el Señor son algo bueno o son algo negativo, hermano. A ver, ayúdeme a predicar en esta noche. ¿Usted piensa que los límites son buenos o son malos? Imagínese que en las carreteras, hermano, no tuviéramos esos señalamientos, no tuviéramos las patrullas de caminos, hermano. Mire, si constantemente vemos accidentes, vemos tantas situaciones, si no hubiera límites, hermano, entonces todos los días yo creo que escucharíamos noticias de accidentes, de heridos, de muertes. Entonces, si en lo natural, hermanos, los límites son algo bueno, también en lo espiritual, recuerde que desde el principio de la creación, Dios le dio límites a las aguas. Dios le dio límites al hombre en el huerto. ¿Cuál fue el límite que Dios le puso al hombre? ¿Cómo? Miren, los límites que el Señor le trazó al hombre, le dijo: de todo árbol podéis comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comeréis de él, porque el día que de él comáis, ciertamente moriréis. Entonces decíamos, hermano, que es lindo cuando, ¿cuántos de nosotros, hermano, queremos de alguna manera experimentar lo que es la llenura del Espíritu Santo? No me oyó, hermano, o no sé si está pensando en, no sé, creo que hay un torneo. ¿De qué están jugando, hermano Víctor? A usted que le gusta el fútbol, que vi que México estaba jugando Colombia. No. Son amistosos, pero como que todos los equipos que fueron al mundial, hermano, no sé si está pensando usted en esos juegos o, como decía el hermano Víctor, está pensando en los Juegos Centroamericanos y Guatemala o El Salvador va a la punta del medallero, hermano. Pero vamos a pedirle que ponga toda su atención aquí en esta noche, hermano. Entonces le decía yo, ayúdeme a predicar. ¿Usted piensa que los límites son algo positivo, son algo negativo? Son algo positivo, hermano. Recuerde que hablábamos también acerca de Simei. ¿Cuántos se recuerdan de Simei? A decir, si me lo mencionó, ni me recuerdo. Mire, recuerde que Simei era un hombre que cuando el rey David sale, hermano, de alguna manera siendo perseguido por su hijo Absalón, Simei sale al encuentro del rey y comienza, dice la escritura, a tirarle piedras, comienza a maldecir al rey. Y entonces, hermano, ahí los que cuidaban al rey David, los hijos de Sarbia, ahí dice que Abisai, Joab, le dice: mi señor, ¿quién es este perro muerto para que se atreva a proferir palabras de maldición en contra del rey? ¿Quieres que vaya y lo ajustemos, mi señor? Y el rey David le dijo: no, dejadle, porque probablemente Dios verá el mal que este hombre hace y tendrá misericordia de mí. Entonces decíamos que posteriormente, cuando el rey David regresa a tomar posesión del reino, la Biblia dice que Simei le sale al encuentro y se postra delante del rey y le pide al rey misericordia, y el rey le dice: ciertamente que no morirás. Le extiende el cetro de la misericordia, hermano. Pero cuando el rey David estaba a punto de morir, llama a su hijo Salomón y le dice: hijo, antes de que yo parta, quiero recordarte del mal que este Simei me hizo. Tú sabes cómo salió a mi encuentro, tú sabes todo lo que hizo. Te voy a encargar, le dice, que no dejes que sus canas desciendan en paz al Seol. Y entonces el rey Salomón lo manda a llamar a Simei y le dice: Simei,
Ciertamente tú sabes la maldad con la que obraste en contra de mi padre David, y tú sabes que mi padre te extendió una oportunidad. Pero le dice el rey Salomón a Simei: constrúyete una casa en Jerusalén y no salgas de ahí, porque ciertamente que el día que de ese lugar salga, cuando cruce el arroyo del Cedrón, le dice, ciertamente morirás. Y dice la Escritura que pasados 3 años, este hombre sale a perseguir a 2 de sus siervos que se le escapan, hermano. Mire, ahí vamos a compartir posteriormente una enseñanza, hermano, porque hay tantas cosas tan hermosas que el Señor nos ha estado mostrando a través de estos versículos. Pero brevemente, hermano, decíamos que Simei, a causa de su desobediencia, dice la Escritura que cuando se le da aviso, mire, si hay algo que corre rápido, ¿qué es, hermano? Los chismes. Mire, y alguien le llamó ahí al rey Salomón y le dijo: mi señor el rey Salomón, no es que quiera ser chismoso, nada más le quiero comunicar que don Simei acaba de cruzar los límites que le había establecido. Y entonces usted conoce la Escritura, mandan a llamar a Simei y le dan muerte, hermano. Se le termina el periodo de la gracia, se le termina la misericordia. ¿A causa de qué, hermano? Ayúdeme a predicar. A causa de salirse. Entonces, mire, hermano, es lindo el Pentecostés, pero para poder disfrutar del Pentecostés tenemos que aprender a respetar los límites. Mire, y si usted y yo decimos, no, yo no lo respeto, está bien, hermano. Usted y yo tenemos la capacidad que Dios nos ha dotado a través del libre albedrío. Usted y yo, mire, así como Adán y Eva en el huerto, el Señor no les puso un cerco físicamente. El Señor solamente les dio una palabra y les dijo, no pueden transgredir estos límites. Pero cuando usted y yo, hermano, decidimos que a veces como que somos un poquito más osados que Dios, o mire, muchas veces, por eso la Escritura dice, escrito está que no tentarás al Señor tu Dios. ¿Por qué Satanás le dijo, no, si eres hijo de Dios, aviéntate que el Señor enviará sus ángeles para que te guarden? Mire, a veces nosotros podemos tentar a Dios, hermano. Si verdaderamente soy hijo de Dios, voy a ir a la caseta de San Isidro y me voy a cruzar y que el Señor me haga invisible. ¿Para qué, hermano? Si no tiene papeles, hermano, no vaya. ¿Para qué? Por eso Dios ha puesto límite. Pero si usted y mi persona voluntariamente decidimos quebrantar los límites, entonces posteriormente, hermano, vamos a sufrir las consecuencias de haber transgredido esos límites. Mire, primero Dios le puso límites a través de una palabra al hombre en el huerto. Pero cuando el hombre desobedeció, ¿con qué le trazó los límites, hermano? Dice la Biblia que el Señor dijo, ahora no permitamos que coma del árbol de la vida. ¿Y qué hizo Dios para marcarle ahora los límites? Dice que lo saca, pero alrededor, hermano, del huerto ahora había una espada encendida y un querubín que estaba resguardando. Mire, lo que antes era un límite con palabras, ahora va a convertirse en algo físico y literal. Entonces, hermano, es lindo que nosotros anhelemos el Pentecostés, la llenura, los dones, hermano, pero ¿para qué vamos a querer, hermano, el hacer uso de los dones, el hacer uso, hermano, de esa autoridad, si primeramente no sabemos respetar los límites? Si primeramente no sabemos, hermano, seguir instrucciones, porque si hay algo que a Dios le agrada, hermano, es que usted y yo seamos personas ordenadas. Por eso el centurión, hermano, cuando sale al encuentro del Señor, le dice, Señor, no necesitas ir a mi casa, sino solo di la palabra. Pero ¿sabe por qué pudo hacer esa petición, hermano? Porque él le dice, yo soy un hombre que estoy bajo autoridad. Y ahora, tantos años he estado respetando autoridad, y ahora tengo la capacidad de poder decirle a este, ve y viene.
Pero si usted y yo, hermano, nunca estamos bajo autoridad, nunca vamos a tener autoridad, hermano. Pero mire, esto solamente es una recapitulación, y esto es porque usted no me contesta, hermano. Tenemos que... El apóstol Pablo decía: no me es gravoso volver a enseñaros las mismas cosas, hermano. ¿Para qué? Para que, mire, el día de mañana usted y yo podamos estar como unas navajas, hermano, pero bien afiladitos en la palabra de Dios. Así que ahora sí vamos a ir entrando en el pensamiento de hoy. La fiesta de Pentecostés. Primeramente, hermano, le voy a pedir que me acompañe a Segunda de Reyes, capítulo 13, capítulo 1, versículo 13. Cuando lo encuentre, deme un fuerte gloria a Dios. Segunda de Reyes, capítulo 1 y versículo 13. Gracias, hermano. ¿Ya lo tenemos todos? Amén. Mire, si no lo encuentra, solo levante sus ojitos, hermano, y vamos a leer aquí en la pantalla. Mire lo que dice. Segunda de Reyes, capítulo 1 y versículo 13, y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De nuevo el rey envió al tercer capitán de 50 con sus, ¿qué dice ahí? Con sus 50. ¿Qué significa Pentecostés? 50. Y cuando el tercer capitán de 50 subió, vino y se postró de rodillas delante de Elías y le rogó diciéndole: hombre de Dios, te ruego que mi vida y la de estos 50 siervos tuyos sean preciosas ante tus ojos. He aquí que ha descendido el fuego del cielo y ha consumido a los dos primeros capitanes de 50 con sus 50. Mas ahora sea mi vida preciosa ante tus ojos. Mire qué es lo que hizo, amado hermano, ese hombre. Dice la escritura que llega el tercer capitán. Era un capitán que el rey Acab había mandado para traer a el profeta Elías. Y dice la escritura, hermano, que cuando estos capitanes se aparecían, mire, llegaban, hermano, delante del hombre de Dios y le decían: Elías, agarra tus chivas que el rey Acab te necesita. Mire, llegaban, hermano, faltos de respeto, no entendiendo el mundo espiritual. Y el profeta Elías decía: si yo soy siervo de Dios, que descienda fuego del cielo y los consuma. Y de repente, carne asada, hermano. Y venía el segundo, hermano, y dijo: el primero tal vez no le gritó con suficiente autoridad. Mire, yo me imagino que, no me pregunte dónde está ese versículo, pero sacó más el pecho, hermano, hizo la voz más ronca y llegó tal vez a maltratar al profeta Elías. Y el profeta Elías dijo: si soy siervo de Dios, que descienda fuego del cielo y los consuma. Y entonces el tercero, hermano, que era capitán, mire, era un capitán, era un hombre de autoridad. Dice la escritura: envió al tercer capitán de 50 con sus 50. Pero mire la diferencia, hermano, que logra cambiar las atmósferas, lo que logra hacer la diferencia, hermano, radica en nuestras actitudes, cómo nos presentamos delante de Dios. Y dice la escritura: y cuando el tercer capitán de 50 subió y vino, ¿qué dice ahí la Biblia que hizo? Se postró de rodillas y le rogó diciéndole: mire, ya no llegó brincón, ya no llegó imponente, ya no llegó autoritario, sino que ahora llega con una actitud de humillación. Porque mire, a pesar de que era capitán, hermano, a pesar de que, mire, traía ahí a todo el pelotón, hermano, y lo traía detrás, porque hay muchos que cargamos ya el pelotón adelante.
Este cargaba el pelotón ahí a sus espaldas, pero cuando ve al hombre de Dios, hermano, dice la Escritura que se postró de rodillas y le rogó diciéndole, mire, antes de decirle cuáles eran las instrucciones, antes de señalarle cuál era el mensaje que el rey le estaba dando a través de su boca, primeramente, hermano, entendió que, mire, muchas veces, hermano, sabe que muchas veces nosotros podemos ser un canal o un medio de bendición para otros. Pero sabe que la verdadera bendición, hermano, no radica solamente en ser un canal o un medio de bendición para todos, porque mire, a lo largo de las Escrituras, hermano, yo le puedo dar ejemplo de hombres y mujeres, hermano, que fueron un canal de bendición, pero que ellos mismos, hermano, no fueron partícipes de la bendición. Mire, por ejemplo, Balaam, dice la Escritura que cuando iba a maldecir comienza a abrir su boca y comienza a declarar palabras de bendición sobre el pueblo de Israel, al punto de que comienza a profetizar acerca de que de él saldría el lucero de la mañana. Pero él participó de la bendición, no participó de la bendición, hermano. Entonces muchas veces podemos creer que porque somos parte del ser usados por Dios, hermano, ahí se termina todo. Y verdaderamente, hermano, es lindo ser usados por Dios, pero más lindo es no solamente ser un canal, sino poder ser un receptor o una vasija que retiene la bendición. Mire, le cuento otro ejemplo de alguien que fue usado por Dios y no recibe bendición. La burra de Balaam. ¿Fue usada, sí o no? Mire, hasta le empezó a decir, así dice, tuvo una visión el ángel, el burro. Vio que estaba el ángel parado con la espada desenvainada. Mire, por eso esto también nos ayuda para ubicarnos, hermano, que si Dios nos usa, muchas veces, hermano, no es tanto por el vaso, sino que es porque Dios quiere cumplir su propósito a través de lo que Dios tenga que usar. Pero mire la actitud de este capitán. Dice la Biblia que este hombre primeramente no solo busca ser un canal de bendición, no solamente busca ser un medio para poder trasladar una palabra, sino que primeramente, mire, si hay algo que debe de preocuparnos primeramente es cómo se encuentra nuestra relación con Dios. Mire lo que le dijo: hombre de Dios, te ruego que mi vida y la vida de estos 50 siervos tuyos sea preciosa ante tus ojos. Mire qué interesante, hermano. Él decía: he aquí ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los 2 primeros capitanes de 50 con sus 50. Mas ahora sea mi vida preciosa ante tus ojos. Entonces, hermano, una de las primeras cosas, hermano, que yo veo, que antes de poder llegar al Pentecostés necesitamos pasar por un tiempo de humillación. Aló. Mire que esto a nadie nos gusta, hermano. Le voy a decir mejor: antes del Pentecostés hay que pasar por un tiempo de exaltación. Mire, hermano, en el mundo parecería que para poder llegar a ese punto de manifestación de la gloria de Dios, hermano, parecería que lo más lógico sería exaltación para llegar al Pentecostés. Pero mire, las ecuaciones en Dios son un poquito diferentes. La Biblia dice que después de la exaltación, ¿qué cosa viene? Mire, si nosotros nos exaltamos, en la ecuación de Dios dice que después de la exaltación, plinguín, viene la caída. Pero en la ecuación de Dios dice que el que se humilla, entonces Dios lo exalta.
Entonces, para poder llegar a ese punto de exaltación donde podamos participar de la fiesta de Pentecostés, hermano, no podemos tener Pentecostés si no estamos dispuestos a humillarnos delante de Dios. Pero también, ¿delante de quién se humilló este capitán? ¿Solo de Dios? También delante de los hombres que Dios ha puesto. Mire, porque fácil es, yo me humillo delante de Dios. Todos nos humillamos, pero humillarnos delante de los hombres, hermano. Pero ¿sabe qué va a provocar esto? No solamente cuando usted y yo pasamos por un periodo de humillación, no solamente nuestra vida va a ser librada, sino que también, ¿de quién era responsable este hombre? Tal vez usted no tiene 50 bichitos, 50 muchachitos, pero usted es responsable de más de uno. Si ya es padre de familia, hermano, ya hay una responsabilidad sobre sus hombros, hermano. Mire, si este capitán hubiese obrado como los primeros dos, si hubiera estado dispuesto a no humillarse delante de Dios y delante de las autoridades que Dios había establecido, hermano, no solamente su vida hubiera terminado, pero también de aquellos que lo acompañaban en la barca, de aquellos que estaban bajo su mando, de aquellos que estaban bajo su responsabilidad. Entonces, hermano, para poder llegar al Pentecostés necesitamos pasar por un tiempo de humillación. Mire, es que a nuestra carne no le gusta esto, hermano. Pero a nuestro espíritu, ¿qué sucede cuando la carne comienza a morir? ¿Qué sucede, mire, cuando estamos humillando nuestra carne, hermano? Cuando estamos pasando por un periodo de humillación, ¿quién es la que la resiente? ¿La carne o el espíritu? La carne, hermano. Pero si nosotros permitimos que nuestra carne comience a menguar, que comience a ser humillada, mire, por eso cuando usted se mete en un periodo de búsqueda, de oración, de ayuno, hermano, ¿sabe qué le pasa a su carne? Mire, hermano, cuando uno ayuna, hasta atarantado anda uno. Mire, cuando uno ayuna, anda uno, tal vez durmió 10 horas el día de ayer y en la mañana, ya al mediodía, anda como que es el caballo lechero, hermano. En todos lados se está quedando dormido. ¿Y por qué cree usted que esto sucede? Porque nuestra carne está siendo humillada. Nuestra carne está menguando, pero al mismo momento que la carne está menguando, el espíritu está siendo vivificado. Tu espíritu está siendo fortalecido. El hombre interior, hermano, está siendo formado a la imagen de nuestro Dios. ¡Aleluya! Entonces es necesario, hermano, para poder llegar al Pentecostés, primeramente pasar por un tiempo de humillación. ¿Que no acaso Job mismo dijo, bueno me ha sido ser probado? Mire, ¿usted cree que Job pasó por un tiempo de humillación? ¿Sí o no? Mire, ¿qué habrán dicho de él sus enemigos? Con razón, si tenía tanto, si se dedicaba al narcotráfico, si por eso ahora le cayó juicio, si tal vez se dedicaba a pasar indocumentado, yo no sé qué tanto habrán hablado de Job, hermano. Es más, la Biblia dice que cuando llegan sus 3 amigoches, hermano, le comienzan a decir que por algo el Señor lo estaba tratando, que mire, los más ancianos, hasta que habló el más jovencito, comenzó a hablar con cordura. Pero los 3 primeros, en lugar de consolarlo, llegaron a terminar mire, si le quedaba poquita carne a Job, llegaron así, mire, como cuando alguien tira un cigarro y una colilla y está ahí humeando y llega alguien y todavía le hace así. Así le estaban haciendo a Job.
en su carne, en su carne. Cuando le dice el mensajero, mi señor, vinieron los amalecitas y se llevaron los camellos. Señor, descendió un fuego del cielo y mató a los siervos. Señor, vino un viento recio y tiró la casa y murieron tus hijos. Y la mujercita le dijo, maldice a Dios y muere. Le estaban machacando la carne. Pero en el capítulo 42, Job dice, bueno me ha sido ser probado. Cuando nuestra carne es humillada, hermano, tal vez por un momento a nadie nos produce ningún gozo, hermano. A nadie nos produce, mire, cuando somos corregidos, a nadie nos produce ningún gozo. Pero la Biblia dice que si Dios nos deja sin corrección, entonces somos semejantes a hijos bastardos, hermano. Por eso es necesario, antes del Pentecostés, pasar por un tiempo de humillación. ¿Sabe por qué, hermano? Cuando el Señor desciende a las aguas bautismales, dice la Escritura que salió ¿cómo? ¿Cómo dice la Escritura que salió el Señor de las aguas bautismales? Mire, tome nota. Salió lleno del Espíritu. Salió lleno del Espíritu. Y entonces el Espíritu, que todo lo conoce, dijo, no te vamos a llevar inmediatamente a comenzar el ministerio. ¿A dónde lo llevó el Espíritu? Lo llevó al desierto. Mire, me queda bien. Vamos a Lucas 4, ahí está, hermano. Vamos a leerlo. Esto no estaba en lo que le traigo, pero Lucas capítulo 4. ¿Ya lo encontró? Mire lo que dice. Recuerde que el Señor sale lleno del Espíritu Santo y es llevado al desierto. El capítulo 4, verso 1, ¿qué dice? Ok, gloria a Dios. Nuevamente, ¿cómo salió el Señor? Pero lo llevaron a comenzar el ministerio. ¿A dónde lo lleva el Espíritu? Lo lleva al desierto. Y usted conoce, es probado en 3 esferas: en el cuerpo, en el alma y en el espíritu, hermano. Pero ahora mire lo que dice el versículo 14 del mismo capítulo 4. Alguien que lo lea, por favor. Desde el versículo 13 vamos a leerlo. Cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Ok, gloria a Dios. Mire qué interesante, hermano. ¿Cómo salió de las aguas bautismales? Lleno. Pero después de ser humillado, hermano, su carne menguó por 40 días. Dice la Escritura que cuando él va siendo conducido a Galilea, ya no iba lleno, ahora iba en el poder del Espíritu. Mire, ¿hay diferencia o no hay diferencia, hermano? Entonces, la humillación tal vez no nos gusta. Tal vez es algo que quisiéramos decir, Señor, si es posible que pase de mí esta copa. Pero ¿sabe por qué no pasa, hermano? Porque nuestro Padre entiende que es necesario que nuestra carne mengüe. ¿Sabe por qué, hermano? Porque si se nos da el poder del Espíritu y andamos en la carne. Mire, cuando a los discípulos los rechazaron en Samaria, les dijeron, no, aquí no queremos que entre el maestro. Mire, ¿qué dijeron el discípulo del amor? Señor, ¿quiere que hagamos como hizo don Elías? Que hagamos descender fuego del cielo y los consumimos a estos samaritanos incircuncisos, irrespetuosos. ¿Y qué les dijo el Señor? No sabéis de qué espíritu sois.
Entonces es necesario pasar por un periodo de humillación, hermano. Mire, el apóstol del amor queriendo hacer carne asada, pero después de que le dan su pulidita, hermano, después de que la carne de él mengua, después de que lo mandan a la isla de Patmos, después, mire, de que lo habían tratado de hervir en aceite y no muere, ¿qué dice la Escritura? Estando yo en el Espíritu. ¿Qué le pasó a la carne de Juan? Tal vez cuando lo metieron ahí al perol de aceite hirviendo, ahí quedó la carne, hermano. O cuando lo llevaron cautivo a la isla de Patmos. Pero el libro de Apocalipsis dice, y estando yo en el Espíritu. Entonces son necesarios esos procesos de humillación, hermano, para que cuando venga el tiempo de exaltación, vamos a saber cómo vamos a operar, hermano, a través de la administración del poder, pero lo vamos a hacer, hermano, en el Espíritu. Porque si no, hermano, alguien nos hace algo y si soy siervo de Dios. Mire, en una ocasión escuchábamos con el pastor una grabación que le hicieron a un personaje, hermano, aquí en la ciudad de Los Ángeles. Y de repente el locutor lo está entrevistando, pero no sabía este hombre que lo estaban grabando. Y de repente este varón que se autoproclama profeta de Dios comienza a decirle a este locutor: si yo soy siervo de Dios, que te salgan granos en la cara y que te salgan llagas en la boca y lepra. Y mire, y no sabía que lo estaban grabando. El Señor tal vez le diría: no sabéis, hijo, de qué espíritu eres. Entonces, hermano, por eso antes del Pentecostés es necesario pasar por un periodo de humillación. Antes del Pentecostés, Josué capítulo 7, versículo 20. Alguien que nos ayude a leer hasta el versículo 21, por favor. Josué capítulo 7 y versículo 20. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 ciclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 ciclos. Codicié y temé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ella. Gloria a Dios, gracias, hermano. Y Acán respondió a Josué y dijo: en verdad he pecado contra el Señor Dios de Israel, y esto es lo que he hecho. Usted conoce la historia. El pueblo de Israel, después de haber derrotado a Jericó, hermano, una ciudad impenetrable, van en contra de Jai, una ciudad que tal vez en lo natural no representaba ningún desafío para el ejército de Israel. Pero cuando van a pelear en contra de Jai, hermano, dice la Biblia que hubo una gran tragedia en medio del pueblo. Salieron huyendo delante de sus enemigos, como 3,000 hombres murieron. Y entonces el líder Josué comienza a pedirle al Señor, se humilla: Señor, pero ¿qué pasó si derrotamos a Jericó, Señor? Vimos caer las murallas, Señor, hicimos proezas, ¿y ahora qué ha pasado? Y el Señor le revela y le dice: lo que pasa es que hay anatema dentro del campamento. Hay anatema dentro del campamento. Y entonces el Señor le da instrucciones y le dice: vas a llamarlos cada uno por familia, por tribus, cada príncipe, cada casa paterna. Y entonces yo te voy a mostrar en dónde está el anatema. Y cuando Josué pasa revista, dice que el Señor le revela que ahí estaba en la casa de Cam. Y Cam era de la tribu de Judá. Mire, por eso si hay algo tenemos que tener cuidado, es en el altar, hermanos. Mire, ¿dónde están los músicos? 1, 2, 3, 4.
Mire, y cuando yo los llamo, hermano, no crea que es solo para a ver si los avergonzamos. No, hermano, es porque lo que estamos ministrando en el altar, tenemos que entender de qué se trata el oficio del altar, hermano. El oficio del altar no solamente se trata de tocar un instrumento. Mire, por eso el Señor estableció, hermano, 3 órdenes sacerdotales: Coat, Gersón y Merari. Y los hijos de Aarón, hermano, a la hora de trasladar el tabernáculo, dice que las cosas más sagradas entraban los hijos de Aarón, los sacerdotes, y las cubrían. Entonces, hermano, entraban los gersonitas, hermano, y sacaban las cosas más sagradas. Después los meraritas, hermano, dice que comenzaban a desmantelar el lugar santo, hermano. Y finalmente los coatitas trasladaban todas las cosas del tabernáculo, hermano. Pero si alguno de ellos decía: yo soy de los coatitas, y tal vez es mi coatito Eliezer, y se metía al lugar santo, al lugar santísimo, no podía, hermano. Ellos tenían que entender cuáles eran sus privilegios, cuáles eran sus responsabilidades. Entonces, los que ejercemos el oficio del altar, hermano, necesitamos entender que no solamente se trata de aprender a ejecutar un instrumento. No solamente se trata de memorizarnos la letra de una canción, hermano, sino que se trata de entender cómo opera el mundo espiritual, hermano. Y para poder lograr, hermano, que en este lugar descienda el fuego de Dios, necesitamos entender qué es lo que a Dios le agrada. Cómo se tiene que preparar el sacrificio, hermano. ¿Qué es lo que hay que presentar en el altar de Dios? Por eso en el libro del profeta Malaquías, hermano, por cuanto los sacerdotes, hermano, habían perdido la brújula espiritual, dice que el pueblo presentaba al cojo, al ciego, al enfermo, y los sacerdotes estaban igual de cojos, ciegos y enfermos que la ofrenda, porque lo aceptaban, hermano. Y Dios reprende duramente a los sacerdotes y le dice: lo que ustedes bendigan, yo los voy a maldecir. ¿Por qué? Porque habían hecho, hermano, del servicio a Dios una fiesta de libertinaje. Entonces tenemos que entender cómo opera el mundo espiritual, hermano. Y cuando Acán reconoce que, mire lo que él hace cuando Josué comienza a pasar revista en el campamento. Acán respondió a Josué y dijo: en verdad he pecado contra el Señor Dios de Israel, y esto es lo que he hecho. Cuando vi entre el botín un hermoso manto de Sinar. ¿Qué representa el manto? Tomó una cobertura que no era la que le correspondía. ¿Dónde es Sinar, hermano? ¿Sabe que Sinar es sinónimo de Babilonia? Tomó una cobertura babilónica, hermano. Por eso hay algo que tenemos que tener mucho cuidado en nuestros días, hermano, que hay muchas iglesias, muchos ministerios que se están babilonizando. Están trayendo las cosas del mundo, hermano. Están babilonizando a la iglesia. ¿Para qué? Con el fin, hermano, de que, para que haya crecimiento. Es que mucha Biblia le damos a la gente. Démosle un poquito de carne. Porque no, hermano. Porque la Biblia dice que qué comunión hay entre la luz y las tinieblas. Qué comunión hay entre lo sagrado y lo profano. Qué comunión hay entre Jesús y Belial. No puede haber, hermano, mezclas. Si hay algo que a Dios le desagrada, hermano, son las mezclas. No se puede sembrar un campo con 2 clases de semilla. No se puede remendar un vestido con 2 parches diferentes, hermano. No se puede cruzar una bestia con otro diferente, porque a Dios le desagradan las mezclas. A Dios le desagradan las mezclas.
Y por eso, hermano, el mundo está tratando, o este sistema, de babilonizar a la iglesia del Señor. Y por eso nosotros tenemos que tener los sentidos espirituales bien habilitados, hermano. No para predicar un evangelio de religiosidad, pero sí para predicar un evangelio de santidad, hermano. Un evangelio que tenga los fundamentos puestos en la poderosa palabra de Dios. ¡Aleluya! Que tengamos, hermano, los fundamentos puestos con un pie de imprenta. ¿Qué es lo que dice la Biblia, hermano? ¿Qué es lo que dice la Escritura? Porque nosotros podemos citar, hermano, filósofos, podemos citar, hermano, personajes célebres, pero lo más importante es qué es lo que dice la Biblia. Tomó un manto de Sinar, tomó una cobertura babilónica. Mire, yo otro día le voy a hablar cuando estábamos investigando de los mantos. Uno de los mantos que tomó este hombre se llama el Aderet. Se llama el manto del poder. Mire, por eso en el mundo espiritual esto trajo un descontrol terrible cuando el pueblo de Israel sale a enfrentar a Jai, porque llevaba ahí entre sus cosas un aderet, un manto de poder, pero era un manto de poder babilónico. El libro de Apocalipsis dice que Babilonia se ha convertido en casa de todo espíritu inmundo y de aves de rapiña y de demonios. Mire la cobertura que se trajo. Dijo, pero si tiene poder. Mire, podemos a veces trasladar cosas del mundo, hermano, que como en el mundo producen un efecto poderoso, hermano, queremos trasladarlas y meterlas dentro de la iglesia, hermano. Tengamos mucho cuidado, porque Dios es un Dios celoso. Dios es un Dios celoso, hermano. No solamente porque tratemos de provocar algo, estemos jugando, hermano, y estemos mezclando, haciendo cosas que tal vez a Dios no le agradan. 200 ciclos de plata. La plata nos habla de la salvación, hermano. ¿Cómo vendieron al Señor? Por 30 piezas de plata. Y una barra de oro, ¿de cuánto? Mire. Ahí apareció el Pentecostés. Una barra de oro de 50 ciclos de peso. Y dice, los codicié y los tomé, y he aquí, están escondidos en la tierra, dentro de mi tienda, con la plata debajo. ¿Y qué le pasó a este hombre? ¿Qué le pasó a este hombre? Dice que lo sacaron fuera del campamento y comenzaron a apedrearlo a él y a toda su familia. ¿Por qué, hermano? Mire, ¿por qué esperar hasta que verdaderamente Dios tenga que hacer algo público cuando Acán podía haber dicho, Josué, quiero hablar contigo, permíteme, dame un appointment, Josué? ¿Y qué es lo que te pasa, hermano? Lo que pasa es que pequé contra Dios. ¿Y qué hiciste, mijo? Es que cuando entramos a Jericó, vi el manto de Sinar, vi las piezas de plata, vi el lingote de oro, y como yo tal vez venía de allá de Tepito, hermano, donde tienen las uñas un poquito largas y tal vez no se le habían quitado esas mañas. Pero si él hubiera buscado, hermano, un tiempo de limpieza. Pero como era de la tribu de Judá, mire, permítame parafrasear, tal vez tocaba un instrumento y le daba con todo, hermano. Y él decía, pues si nadie sabe, si nadie me vio. Sí, nadie te vio, pero en el mundo espiritual, así no opera. Tal vez le daba con todo al instrumento y Josué decía, pero ¿por qué fuimos derrotados? ¿Por qué salimos huyendo delante de Jai?
porque había cosas ocultas, había anatema, había pecado que no había sido confesado. Por eso el rey David decía en el Salmo capítulo 32, bienaventurado es el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Bienaventurado es aquel cuya transgresión ha sido perdonada, porque mientras callé, mis huesos se envejecieron y mi verdor se convirtió en sequedades. Mire, tal vez aparentemente el rey David se miraba fresco, se miraba bien peinadito, bien vestidito, pero sus huesos ¿cómo estaban? Y la Biblia dice que el Espíritu mora en los huesos. Por eso la profecía del Señor dice: ninguno de sus huesos será quebrantado. La vida del hombre, ¿en dónde mora? En la sangre. Pero el Espíritu mora en los huesos. Por eso cuando el rey David dice: mis huesos se envejecieron, estaba diciendo: mi espíritu se estaba consumiendo. Tal vez todos lo miraban con el manto real, montado en el caballo real, con su corona real, pero espiritualmente ya no había autoridad espiritual en él. ¿Por qué? Porque trató de vivir una vida de apariencia. Por eso, hermano, antes del Pentecostés necesitamos pasar por un tiempo de limpieza. No podemos llegar al Pentecostés, hermano, y decir: Señor, danos la llenura, Señor, los dones, Señor, que habilítanos para las visiones, Señor, la palabra profética, palabra de ciencia, milagro. Es lindo, hermano, pero ¿para qué? Si la Biblia dice, hermano, que todo el vaso que se limpia, ese será usado. Pero si no hay un tiempo de limpieza, hermano, si no hay un tiempo de ministración, mire, este hombre tuvo que públicamente confesar lo que pudo haber hecho en el secreto y haber recibido misericordia. Por eso, si hay cosas, hermano, que están fuera de orden en nuestras vidas, no esperemos a que Dios públicamente, hermano, comience a sacarnos los trapitos al sol. Porque la Biblia dice que no hay nada oculto debajo del sol. No hay nada oculto, hermano. La Biblia dice: porque tú amas la verdad en lo íntimo. Antes del Pentecostés, hermano, no podemos llegar al Pentecostés si no pasamos por un tiempo de humillación. Mire, ¿será que uno se sentirá muy calidad cuando uno tiene que confesar sus faltas? Cuando uno, hermano Víctor, cuando usted juega el domingo y anota un gol, ¿cómo llega a su casa? No, cuando anota un gol, le dije, ¿qué es lo primero que le dice a su esposa amada? Mi amor, mire, si él es una persona normal o un niño normal, hermano, mete un gol, lo primero que llega: mi amor, mire, llega como el Chavo del 8, llega contento. ¿Y qué te pasó, mi amor? Vieras que íbamos empatados y íbamos perdiendo, y al último minuto de repente salí corriendo y me mandaron un centro y haz de cuenta que como Hugo Sánchez me aventé una chilena, ¡pa! Y se fue al ángulo el balón, y con ese empatamos y salvamos el torneo. Mire, cuando uno hace una hazaña, uno a todo mundo le anda contando. Pero cuando uno mete las 4 extremidades, es un periodo de humillación, hermano. Pero es un periodo de humillación que es necesario. No podemos llegar al Pentecostés, hermano. Es que mire, la fiesta de Pentecostés es lindo, pero antes de llegar ahí, hermano, hay ciertos requisitos. Y si no, hermano, mire, usted va a pasar 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 20 años, 50 años en una congregación, hermano, y nunca va a cruzar el Jordán. Nunca va a ser introducido a la tierra que fluye leche y miel, hermano.
Por eso hay tanto creyente que pasan toda una vida, hermano, viviendo como estuvo el pueblo de Israel, solamente dando vueltas en el desierto. Pero en el momento que cruzan las aguas del Jordán, en el momento que son introducidos, entran a una nueva vida, entran a una nueva dimensión espiritual, hermano. Por eso la Biblia dice que Él vino a darnos vida, pero también a darnos vida en abundancia. No podemos conformar solo con la vida, pero también podemos ser introducidos a una vida de abundancia. Por eso el Señor, cuando salió de las aguas bautismales, salió lleno del Espíritu, pero después del periodo de humillación, desciende en el poder del Espíritu. Después de que fue humillado, mire, es necesario un tiempo de limpieza a través. ¿Cómo fue la limpieza de este hombre? ¿Qué es lo que hizo este hombre? Tuvo que confesar. Cuando vi entre el botín, mire, le voy a mostrar otro versículo. Hermano, es que esto está tan lindo. Mire lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 19, 18. Alguien que me ayude a leerlo, por favor. Dice el hermano, por poquito no llegaba. Gloria a Dios. Gracias, hermano. Mire qué interesante, hermano. Y también muchos de los que habían creído continuaban viniendo. ¿Y qué? Mire, entonces no se quedó solo en creer. Muchos de los que habían creído continuaban viniendo, confesando y declarando las cosas que practicaban. Alguien dirá, hermano, es que ya el Señor perdonó mis pecados. Amén. El Señor perdonó sus pecados. En la cruz del Calvario, dice el libro de Colosenses, que fue anulado el decreto que nos era contrario. Pero, hermano, en el mundo espiritual también hay una delegación de autoridades. Hay un derecho legal, hermano, que no es cancelado o no es desarraigado de nuestras vidas, sino hasta el momento. Mire, ¿por qué cree usted que ellos no solamente creyeron, sino que entendieron, hermano? La Biblia dice que todo el que se aparta y confiesa su pecado alcanza misericordia. Entonces no solo es el que se arrepiente, sino que hay que confesarlo. Hay que pasar por un tiempo de ministración. Por eso, amada hermana, mire, ahora que vamos a ir a la montaña, vamos a tener un tiempo. El Señor nos ha estado hablando cosas tan específicas en estos días, de unas cosas que vamos a estar impartiendo en la montaña. Pero quiero decirle, amada hermana, que ahí no se termina el proceso. Cuando usted vaya a ese lugar y vaya con la disposición, vaya con todas las puertas de su alma abiertas para ser ministrada, pero si no hay una ministración, el proceso queda incompleto. Le repito, si no hay una ministración, el proceso queda incompleto. Queda incompleto. Queda incompleto. Y el propósito de nuestro Dios, hermano, no es nunca comenzar algo para dejarlo a medio camino, sino que la Biblia dice que estando persuadido que aquel que comenzó la buena obra en vosotros será fiel. ¿Para qué? Para perfeccionarla, para hacernos una vasija terminada, hermano. Muchos de los
que habían creído continuaban viniendo, confesando y declarando. ¿Usted cree que eso lo hicieron en secreto? Muchos de los que practicaban la magia, mire, la quemaban ¿en dónde? Lea ahí la Biblia, hermano, porque por eso le digo, no quiero decirle qué es lo que yo pienso, sino qué es lo que la Biblia dice. ¿Qué dice ahí? Y los quemaban a la vista de todos. Y calcularon que su precio y hallaron que llegaba a 50,000 piezas de plata. No puede haber Pentecostés, hermano, si no hay un tiempo de limpieza. Si no hay un tiempo de confesión, si no hay un tiempo de ministración, si no hay un tiempo, hermano, mire, de quitarnos la máscara que tengamos puesta y verdaderamente a sincerarnos con Dios y decirle: Señor, estas son las áreas con las que yo estoy lidiando. Pero si no lo hacemos, hermano, nunca vamos a llegar a disfrutar del verdadero Pentecostés. No lo vamos a hacer, hermano. Necesitamos pasar por un tiempo de humillación, por un tiempo de limpieza. ¿Sabe por qué? ¿Cuántos saben que estamos viviendo tiempos finales? Estamos viviendo tiempos finales, hermano. Y si nosotros no estamos firmemente arraigados en nuestra fe, hermano, la Biblia dice que una de las manifestaciones de los últimos tiempos es que muchos serían engañados. Entonces, si no estamos firmemente arraigados a la roca, si no estamos plantados sobre esa roca, hermano, dice la Biblia que el hombre que oye la palabra y no la pone por obra será semejante a uno que edifica, sí, se mira la construcción, sí, pero está sobre la arena. Y cuando venga, hermano, los vientos, cuando vengan las tempestades, cuando vengan los huracanes, entonces esa casa no permanecerá y habrá sufrido pérdida. ¿Por qué necesitamos estar bien arraigados, hermano? ¿Por qué necesitamos preparar a la iglesia? ¿Por qué necesitamos enseñarle, hermano, y decirle: hermano, necesitamos, es cierto, el Pentecostés, pero antes de llegar necesitamos aprender a ser humillados. Necesitamos pasar por un tiempo de limpieza. ¿Por qué? Porque estamos viviendo tiempos finales y estamos a punto de entrar, hermano. Mire cómo comenzó la iglesia del principio. En la casa. Pero después del periodo de la casa, ¿qué comenzó? La persecución. Entonces, si los primeros serán postreros, hermano, y los postreros como los primeros, ¿cómo comenzó la iglesia? Comenzaron a ser dispersos, comenzaron a perseguirlos. Entonces, en los tiempos finales, ¿cómo piensa usted que va a terminar la iglesia? Vamos a terminar de la misma forma, hermano. Mire, pero esto provocaba que en medio de la persecución, dice la Biblia, que las señales y los prodigios se multiplicaban. ¿Sabe por qué? Porque cuando la iglesia es perseguida, vamos a dejar de andar pensando en cosas triviales, hermano. Vamos a dejar nuestras diferencias a un lado y vamos a buscar cuáles son las cosas que nos unen para poder buscar a Dios. Mire lo que dice Primera de Reyes, capítulo 18, verso 3. Alguien que lo lea, y el verso 4 también, por favor. Oh, le estoy bloqueando. I'm sorry. Gloria a Dios, gracias, hermano.
Y Acab llamó a Abdías, que era mayordomo de la casa. Y Abdías temía en gran manera al Señor, pues sucedió que cuando Jezabel destruyó a los profetas del Señor. Recuerde que Jezabel es una manifestación, hermano. Jezabel enfrenta al profeta Elías. Y la Biblia dice que antes de que venga el Señor, Él enviará el espíritu ¿de quién? Al espíritu de... Claro, y si viene Jezabel, pues, si viene Elías, ahí va a aparecer también Jezabel nuevamente. Recuerde que en la primera venida del Señor, el Señor envía a Elías. ¿Quién era Elías? Juan. En la primera venida del Señor, el Señor envía a Elías. ¿Y quién le salió al encuentro a Elías? Jezabel, que se llamaba Herodías. ¿Qué es lo que pidió Herodías? ¿Y qué dijo Jezabel? Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora. Todavía anda con su cabeza ahí Elías. Entonces fue al principio, fue en el tiempo intermedio y en el final de los tiempos. Antes de que venga el Señor, Él enviará el espíritu de Elías, pero el espíritu de Elías también viene con una contraparte que se llama el espíritu de Jezabel. Por eso en el libro de Apocalipsis le dice el Señor: pero tengo algo contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, que se enseña a mi siervo y lo seduce para comer cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces, cuando aparezca Jezabel o el espíritu, la manifestación de Jezabel, también, hermano, viene un tiempo. Mire qué es lo que sucedió en este periodo. Y Acab llamó a Abdías, que era mayordomo de la casa, y Abdías temía en gran manera al Señor, pues sucedió que cuando Jezabel destruyó a los profetas del Señor, Abdías tomó a 100 y los escondió. ¿Cómo? De 50 en 50. Entonces el Pentecostés también es una preparación, hermano, para un tiempo de persecución. Los escondió de 50 en 50. Y en el tiempo de la persecución, hermano, ¿cuál va a ser el sustento de la iglesia? Pan y agua. Pan y agua. Pan y agua. Por eso es necesario, hermano, que en este periodo prepares tu vasija, hermano, para que tu vasija se esté llenando de agua, que estés guardando esa agua, para que posteriormente, mire, el pan y el agua representan o son figuras de la palabra de Dios. Guardas pan y agua. Guardas pan y agua para que posteriormente, hermano, esa agua se convierta en ¿qué? En vino, que es figura de la palabra revelada, que es figura, hermano, del rema de Dios, hermano, cuando la tinaja se llena hasta el borde. Por eso en las bodas de Canaán la medida es llenar las tinajas ¿hasta dónde? Hasta el borde. Por eso, hermano, no seamos escasos en el aprendimiento de la palabra, hermano. Anhelemos fervientemente, dice la Escritura, como niño, la leche espiritual, para que por medio de ella alcances la madurez. Debemos anhelar, hermano, si hay algo que tenemos que anhelar en el final de los tiempos, es el pan, es el agua, hermano, el atesorar. Por eso, hermano, mire, le decimos, hermano, compre los mensajes, traiga una libreta, hermano, para que cada palabra, hermano, que el Señor le imparta, no solamente la escuche, sino que podamos atesorarla. ¿Para qué, hermano? Cuando comience el tiempo de la persecución y a usted le toque estar en su casa y le digan: bueno, hermano evangélico, usted que nos dijeron que iba todos los días a la iglesia, ahora usted nos va a dar de comer. Y el que ha guardado pan y agua va a decir: con mucho gusto, si eso es lo que estaba esperando. ¿Sí o no, hermano?
El que se está preparando, lo que está esperando es que le den el banderazo. Pero el que nunca se preparó será como las 5 vírgenes imprudentes. Ay, déjenme ir a comprar los mensajes para empezar a estudiarlos ahí en la gran tribulación. ¿Sí o no? Porque ¿qué le pasó a las 5 vírgenes imprudentes? Cuando regresaron de comprar, dice que tocaron, pero ya no se les abrió la puerta. Entonces este es el tiempo, hermano, de atesorar la palabra, el sustento que Dios nos da, porque en el final de los tiempos el sustento será pan y agua, pan y agua. Mire, el agua representa, hermano, también la llenura del Espíritu Santo, porque el Señor dijo, como dice la Escritura, el que cree en mí, de su interior saltarán fuentes de aguas vivas para vida eterna. Entonces, ¿qué tenemos que ser alimentados o sustentados? Con palabra, pero también con presencia. También con presencia, hermano. Por eso, cuando usted y yo vengamos a este lugar, vengamos a ser llenos también de su presencia. Olvídese, hermano, de si alguien le debe, hermano. Olvídese si tiene que platicar con alguien. Dígale, hermano, ahorita no me moleste, que necesito llenarme de agua. Hermano, ahorita olvidémonos los problemas, hermano. Pero hay gente, hermano, que anda buscando en qué se ocupan en el tiempo de la adoración. Andan viendo a ver qué hay afuera. No, hermano, necesitamos entender que cada cosa tiene su lugar y hay un lugar para cada cosa. Y el tiempo de Dios, hermano, mire, no sé si decirlo, pero debería de ser como algo sagrado para nosotros. Mire, ¿sabe por qué se lo digo? Si aquí no adoramos, hermano, no me diga que en su casa usted, hermano, se postra y no, hermano. Si aquí, hermano, yo lo veo a veces y digo, Dios mío. ¿Será que entonces en la casa ahí hacen unos cultazos, hermano? ¿O será que verdaderamente si aquí no damos el 100%, hermano, si aquí no nos metemos a las aguas, si aquí no nos humillamos, si aquí no nos postramos para que el Señor nos toque, para que el Señor nos llene? Por eso el rey David decía, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Mire, hermano, cada oportunidad que tenemos de venir a la casa del Señor no es solamente venir a otro culto más, no, es una nueva oportunidad para poder tocar su gloria. Es una nueva oportunidad para que las aguas del río de Dios comiencen a limpiarnos, para que el Espíritu Santo de Dios se manifieste en nuestra vida, para que su palabra, hermano, nos impacte, nos transforme, nos restaure, hable a nuestras vidas y a través de esa palabra salgamos renovados. No importa qué día de la semana, miércoles, viernes, sábado, domingo, hermano. Lo que importa es la actitud con la que venimos. Mire, pero ¿y si usted no llega temprano a la iglesia? ¿Será que es buena actitud esa? Aló, perdóneme, hermano, pero todo nuestro servicio a Dios comienza hasta en los más mínimos detalles. Mire, si el servidor trae la camisa toda arrugada, ¿cómo será su servicio, hermano? Mire, yo me imagino que hasta cuando uno está en su casa, hermano, tal vez si va uno a la calle, a veces uno se pone la camisa arrugada, pero yo me imagino que cuando uno va a venir a servir a la iglesia, está planchando su camisa, hermano. Mire, a veces nos estamos arreglando, mi esposa y yo, y le digo, mi amor, báñate, porque usted sabe que las mujeres se tardan, hermano.
Le digo, mi amor, báñate, dame tu camisa, yo te la plancho, tu ropa, y ahí estoy. Y de repente me dice ella, ay, dale una media planchada. Y digo, no. ¿Cómo que una media planchada? Si es para irle a servir al rey. Y ahí estoy haciéndole la línea a la camisa, hermano. Y si queda chueca, la volvemos a hacer. Porque si le vamos a servir a Dios, le vamos a servir con excelencia, hermano. Porque Él no escatimó darnos lo mejor, hermano. Si alguien nos dejó el ejemplo de cómo se debe de dar, fue el Señor, hermano. Porque no envió un delegado, un ángel o un arcángel. Envió lo más preciado que había en el cielo. Yo digo, ¿cómo que media? No, si vamos a irle a servir al Señor. Y sabe que muchas veces Dios me ha hablado a través de estar haciendo eso, porque digo, Señor, habilítanos para que de igual manera estemos preparando el traje de la novia. Una iglesia que te espera, una iglesia que está apartándose, que está limpiando sus vestiduras para presentarse sin mancha y sin arruga. Ayúdanos, Señor, a poder presentarte una iglesia pura, sin mancha. Una iglesia que está esperando, hermano, porque el que ha de venir